Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición y hoy especial de mis enigmas favoritos. Estamos en directo desde Mijas, sur de España, para todo el mundo a través de Mijas 340 Televisión, www.mijascomunicación.org y Radio Mijas. Saludamos a todos los amigos que ya están conectados a nuestra red social Facebook y que están siguiendo el programa desde diferentes partes del mundo. He dicho que hoy va a ser un programa especial porque lo estamos haciendo en directo y estamos a las puertas de Semana Santa. Y vamos a hablar una vez más del que es para muchos el personaje más importante de la historia, Jesús de Nazaret. Hay muchas preguntas sobre Jesús, sobre su vida, sobre todo su entorno, pero ¿cuántas respuestas tenemos realmente a todas esas preguntas? Yo diría que muy pocas. Esta noche en mis enigmas favoritos abordamos Ciudadano Jesús. Está con nosotros el autor de este libro. En toda la historia de la humanidad existieron líderes que destacaron por sus ideales, su forma de conducir a las masas y que en muchos de sus casos no fueron entendidos en su forma de actuar porque se encontraron con gente que no estaba de acuerdo con los cambios o transformaciones de la época. En la historia existieron líderes con ideas positivas y negativas, tal es el caso de Atila, Alejandro Magno, Hitler, Napoleón, Gandhi, Juana de Arco y tantos otros, donde sus nombres brillan por siempre en los libros de la historia. Pero no nos olvidemos de otro personaje que por su humildad y sencillez fue el ejemplo de muchos que trataron de seguir sus pasos y terminaron en las mismas condiciones. Sin duda alguna, el hombre más importante de la historia. Su nombre, Jesús de Nazaret, el rabí de Galilea. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Para unos, un personaje histórico fascinante. Para otros es el Cristo, el Hijo de Dios. De la historia de Jesús de Nazaret, de los acontecimientos que vivió y de su legado espiritual, hablaremos esta noche en mis enigmas favoritos. Está escrito en Ciudadano Jesús, de editorial Atanor, su autor es don Antonio Piñero, lo siguiente: ¿fue Jesús un enigma? Muchos opinan que sí, pero creo que es esta una pregunta a la que solo se podrá responder convenientemente al final de este libro. Personalmente pienso que Jesús no fue en verdad un enigma, sino que otros, los evangelistas, lo presentaron como tal, quizás sin querer. A no ser que se piense que Jesús fue un enigma como todos los hombres grandes, y Jesús lo fue, y tuvo como los demás grandes múltiples facetas. Veremos, sin embargo, que el enigma es resoluble. Está con nosotros una vez más el veterano ya de esta casa y de este programa. Un honor tenerle aquí a don Antonio Piñero, profesor, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Filología Griega, y a sus espaldas, nada más y nada menos que 42 libros. Querido profesor, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú sabes que estoy encantado y los que nos ven lo saben también. Lo saben también, y además es manifiesto el cariño que te tienen, Antonio, porque sé que has hecho un gran esfuerzo para estar aquí esta noche, que has venido de Madrid, y afortunadamente te tenemos aquí, con salud y, por supuesto, en esto que yo creo misión personal para hablar de Jesús. Bueno,
Yo estoy a tu disposición y a de los amigos lo que quieran preguntar, si es que sé responder, ¿no? Pues diré lo que buenamente sepa. ¿Cuánto conocemos a día de hoy, una vez más esta pregunta, del ciudadano Jesús? Bueno, hay mucha discusión y seguirá habiéndola siempre. Yo creo que conocemos por lo menos lo que es la carcasa. Lo que es, digamos, si fuera un pez, tendríamos la espina dorsal y tendríamos todo su esqueleto con trozos bastantes de carne. Yo creo que conocemos por lo menos 26 puntos de su vida que nos dibujan a Jesús de Nazaret como una persona comprensible dentro de lo que era el Israel del siglo I. Es decir, como un profeta, un proclamador del reino de Dios, un sanador, un exorcista, un maestro de la ley, un tipo espléndido que arrastraba a las multitudes, un literato, un poeta, que yo creo que al final de su vida sí se creyó o le impulsaron a creerse que era el Mesías, es decir, el rey de Israel. Ahora, no sabemos en qué sentido, del todo, pero en parte podemos averiguarlo. Bueno, entonces hemos descrito a Jesús por lo menos con una serie de sustantivos y adjetivos que ya forman una figura. Y repito, esa figura es entendible dentro de la historia de Israel del siglo I. Querido profesor, hay todavía investigadores que afirman que no hay documentación histórica ni rigor histórico y que ni siquiera existió el personaje como Jesús el histórico. ¿Es esto verdad o estas personas están desinformadas? Es verdad que existen y desde luego cada año puede salir un libro o dos, pero yo te diría que entre todos los investigadores independientes, yo creo que más del 90 o el 99% de los investigadores, y creo que eso es una masa súper crítica, no crítica solo, y hay que tener en cuenta que la opinión de los, digamos, especialistas forma un consenso, y eso es la verdad histórica. Yo creo que el 99%, y no exagero, está convencido totalmente de la existencia histórica de Jesús. Pero ojo, una cosa es la existencia del personaje y otra es cómo se ha transmitido. Eso es distinto. ¿Qué nos ha llegado de Jesús hasta nuestros días, Antonio? ¿Lo dices externamente o internamente? ¿De sus fieles o de fuera? De fuera. Pues de fuera prácticamente nada. Yo creo que sí lo suficiente. Estoy convencido que los dos párrafos que están en el libro 18 de las antigüedades de los judíos de Flavio Josefo, el primero sobre todo, que se llama Testimonio Flaviano, Testimonio de Flavio Josefo, aunque haya sido retocado por escribas cristianos, contiene un testimonio auténtico de Jesús aproximadamente 60-65 años después de su muerte. ¿Y por qué digo auténtico? Porque cuando quitas de ese testimonio, que está en 18 antigüedades, 18 número 64 en adelante, si tú quitas las interpolaciones de los escribas cristianos, resulta un texto más bien negativo para Jesús. Ajá. Y segundo, que es muy importante, que eso no lo suele tener en cuenta casi nadie, ese personaje descrito por Flavio Josefo está en una lista de pretendientes mesiánicos que, según Flavio Josefo, hicieron mucho daño al pueblo judío, en el sentido que lo llevaron por un camino equivocado e hicieron que un pueblo tan pequeñito, dice Flavio Josefo, bueno, pues como una hormiguita se enfrentó a un elefante que era el imperio. Y dice, ¿por qué? Porque muchos personajes lo llevaron por un camino equivocado. Y ahí pone Flavio Josefo a Jesús. ¿Es pensable que unos escribas cristianos van a colocar a Jesús dentro de una ristra de 10 o 11 personajes que son malvados desde el punto de vista del pueblo? Yo creo que no. Y por último, ¿sabes lo que dice el texto después? Cuando ese testimonio de Jesús engancha con el siguiente, dice,
Y otro mal terrible le ocurrió a nuestro pueblo. Otro mal terrible le ocurrió a nuestro pueblo. Es decir, que para Flavio Josefo, Jesús fue un mal terrible. Eso no lo puede haber escrito un escriba cristiano. ¿Y qué dejó escrito Tácito? Bueno, ahí hay una discusión. Yo creo que Tácito está también interpolado. Ajá. Lo que dice Tácito, en mi opinión, es que Nerón persiguió a los cristianos por incendiarios. Y estoy convencido de que una mano, en los anales, en el libro 15, 44 creo que es, cito de memoria, pero creo que no me equivoco, eso de que este fue crucificado por el procurador o el prefecto Poncio Pilato, yo creo que eso es una interpolación cristiana. Pero de todas maneras, todos los Suetonio, Plinio, el mismo Pablo, todos dan por supuesto, Pablo de Tarso, dan por supuesto que existió el personaje. Bueno, es más fácil, Antonio, pensar que todo un pensamiento tan bien articulado y formado, pensar de que existió realmente Jesús a que no existiera, obviamente. Es mucho más económico, he dicho siempre, económico entre comillas. Sí, sí, sí. Es decir, un historiador se encuentra con que tiene que explicar los orígenes del cristianismo. Y se encuentra además con 4 evangelios, que son obras sin duda alguna de propaganda de Jesús, pero que son a veces contradictorios entre sí. ¿Cómo se explica eso si este Jesús fuera un puro mito literario y se hubieran sentado, como dice alguno, unos sacerdotes egipcios judíos en el templo de Sácara, allí cerca del delta, y se ponen a falsificar los evangelios? Hombre, por favor, hace falta mucha imaginación para eso. Desde luego. Yo quería preguntarte una vez más, Antonio, ¿por qué festejamos el día 25 de diciembre como fecha en la que supuestamente nació Jesús de Nazaret? Pues sabemos con bastante exactitud que fue en el año 354, repito, 354, o sea, bien metido el siglo IV, cuando la Iglesia decidió voluntariamente, sin saber exactamente la fecha del nacimiento de Jesús, contrarrestar la fuerza que tenía la festividad del Sol Invicto el 25 de diciembre, y entonces declaró como fiesta litúrgica, tenía derecho, el nacimiento de Jesús como el verdadero Sol Invicto. Es decir, que fue una decisión de política eclesiástica. ¿Esa política eclesiástica de la que hablas también decidió sobre la virginidad de María? No, ahí hay estoy convencido que no. En todo caso, decidió sobre la virginidad completa, quiero decir, antes del parto, en el parto y después del parto, que es lo que dice el catecismo. Ajá. Eso sí, siempre he dicho y he afirmado que la Iglesia antigua, por lo menos hasta mediados también del siglo IV mismo, y de una manera clara a partir de San Jerónimo, lo que fundamentalmente le interesó fue el nacimiento prodigioso del héroe. ¿Cuál es el héroe? Jesús. El nacimiento prodigioso. ¿Qué hiciera la Virgen María luego con su matrimonio con José? Eso a la Iglesia antigua no le interesó. Y es que no hay testimonios apenas rotundos, y sí los hay, para lo contrario. Cuando hablamos de la figura de San José, ¿estuvo casado por segunda vez, Antonio? No lo sabemos. No, ahí entramos en un terreno legendario y honestamente debemos de decir, pues no lo sabemos. Lo único que sabemos es que dice Mateo, y lo dice Lucas, que estando desposada, pero si es por segunda vez, si es por primera, ni qué edad tenía, ni si Jesús cuando era adulto ya se había muerto, no lo sabemos. Son preguntas que hemos formulado ya en varias ocasiones, querido profesor, pero, por ejemplo, otro suceso del que se dice que fue verdad, si no fue verdad, hablamos de la matanza de los inocentes. ¿Hay rigor histórico en ese episodio? Yo creo que no. Si esa matanza hubiera tenido lugar, hubiera sido un acontecimiento mundial, digamos, en la época, y hubiera sido recogido por los historiadores y sobre todo por Flavio Josefo. De pocas personas tenemos tan desarrollada la historia como con la muerte de Herodes el Grande y sus últimos tiempos. Si eso hubiera ocurrido, yo estoy absolutamente seguro que Flavio Josefo lo habría escrito.
no tenemos ni una sola noticia, aparte de que en sí es inverosímil. ¿Y Jesús dónde nació? ¿En Belén? ¿En Nazaret? Bueno, estrictamente no lo sabemos. Claro. Tenemos dos evangelistas que dicen claramente que nace en Belén, que es Mateo y Lucas, y dos que no dicen nada, que no tienen la historia de la infancia, pero que dan a entender que Jesús siempre era de Nazaret, y es como se llamaba, Jesús de Nazaret, y es más, desde luego en el Evangelio de Marcos se dice que su patria es Nazaret, ¿no? O sea que posiblemente, nacimiento en Nazaret y luego, digamos, historia teológica de nacimiento en Belén para que el Mesías, Jesús, naciera en la ciudad de Belén, ciudad de David. Entremos ahora en un apartado delicado por todo lo que se ha escrito, por toda la polémica que se ha generado, sobre todo a raíz del libro que ha popularizado esta tesis, El Código Da Vinci, Dan Brown, sí, año 2004. Si no me falla la memoria, ¿cómo pasa el tiempo de rápido, Antonio? Es verdad, 10 años. 10 años, sí. Pero él popularizó a través de esta novela esa posible vinculación, relación marital con María Magdalena. Jesús se sabe, estuvo casado, fue viudo, estaba soltero. Bueno, hay que distinguir entre lo que es la vida pública de Jesús y lo que no es el ministerio de Jesús, que por cierto, no sabemos cuánto duró. Según Mateo, Marcos y Lucas, duró una Pascua, es decir, pudo durar un año escaso. Según Juan, duró 3 Pascuas. Pero bueno, ministerio público de Jesús. ¿Qué es lo que dicen las fuentes que tenemos sobre Jesús? Que son los evangelios, que hay que mirarlo con lupa, ¿de acuerdo? Pero que son fuentes históricas también. Bueno, pues no dicen nada, absolutamente nada. Entonces, yo te digo, respecto a la vida pública de Jesús, yo como historiador no puedo decir. ¿Y qué pasó antes? Honestamente no lo sé. Pudo ser casado, pudo ser viudo. Estaríamos especulando. Sí. Pero una cosa sí que te voy a decir. Es absolutamente falso que un maestro de la ley, entonces no había rabinos ordenados, tuviera que estar casado en Israel. Eso es falso. Falso. Porque se ha dicho mucho. Sí, es rotundamente falso. Todavía no había ningún precepto. Y segunda cosa, uno de los héroes de los israelitas en ese siglo I era un personaje soltero, Jeremías. El profeta Jeremías era soltero. Y esenios, había muchos solteros. Lo dice Filón, lo dice Flavio Josefo, o sea que lo dice Plinio también. Y si hablamos de su posible descendencia, también estaríamos especulando. Totalmente. No tenemos ni un solo testimonio serio. Es más, la idea de una descendencia de Jesús, eso ha empezado muy tardíamente, ¿eh? Yo no sé si en el siglo XVIII, XIX o XX, pero antes, no, nunca. Al 100%. Totalmente seguro desde el punto de vista histórico, en tanto en cuanto podemos saber del personaje. En tanto en cuanto, ¿eh? Bueno, si quieres digo que es normalmente, desde el punto de vista histórico, muchísimo más probable que no hubiera tenido descendencia, desde luego con María Magdalena, que lo contrario. He leído, y fue a raíz de esta publicación también, que me hizo a su vez releer una obra, El Enigma Sagrado, años atrás, de los 3 investigadores. Que es fundamento, fundamento del Código Da Vinci. Exactamente, es el fundamento. Y que tuvieron su pleito. Exactamente, también. Pues, y que lo perdieron. Y que lo perdieron. Que lo perdieron. Pues precisamente eso me hizo leer algunos evangelios apócrifos que tú bien conoces, Antonio, y en uno de ellos, no sé si fue el de Santo Tomás, se recoge que, claro, ellos basan ahí parte de esta hipótesis, que Jesús besaba en la boca a María Magdalena. No es el evangelio de Tomás, ese es el evangelio de Felipe. Es el evangelio de Felipe y es una obra muy complicada, que datamos aproximadamente, no lo sabemos, del 250, que pertenece a esa rama del cristianismo que es gnóstica, es decir, aquellos que se creían los mejores de los mejores de los mejores y eran los únicos que se iban a salvar, y que probablemente es posible que no sea un evangelio, sino a lo mejor es una codificación de varias homilías bautismales expandidas en las que se tratan de temas tanto bautismales
como del misterioso sacramento que tenían los gnósticos, que era la cámara nupcial. La cámara nupcial, que era donde el gnóstico se unía no solamente con el revelador celeste, sino también de una manera espiritual con aquel espíritu que le estaba esperando en el cielo, que era como su contrapartida cuando se liberara el gnóstico de la materia. Interesante visión. La cámara nupcial era un sacramento entre los gnósticos, pero sí puedo decir que besar en la boca en los textos gnósticos significa el ósculo sagrado, es decir, el inicio de un rito de revelación. ¿Transmisión? Sí, de una revelación, por ejemplo. Claro. El inicio de una liturgia de iniciación, de un rito de iniciación o de un rito de paso de un individuo que no es gnóstico a, digamos, considerarse dentro del grupo. Jesús fue... O un saludo. O un saludo. Porque Jesús fue un gnóstico, fue un esenio. No, es inverosímil. Ajá. Es totalmente inverosímil. Es decir, Jesús es tan profundamente judío israelita, que ahí, hombre, podría caber algunas ideas de un cierto dualismo, pero eso es más bien, digamos, que es la atmósfera religiosa. Yo no calificaría jamás a Jesús de gnóstico. En cuanto a que era esenio, desde luego en su vida pública es imposible, porque los esenios eran como una casta aparte y jamás hubieran tenido el contacto con el pueblo que tenía Jesús. No. Hablemos ahora de los apóstoles. ¿Quiénes fueron los 12 apóstoles, profesor? Tampoco lo sabemos. O sea, si tú miras las listas de los apóstoles en los evangelios, no coinciden exactamente entre sí. Es decir, hay disparidad en los nombres. Por ejemplo, el caso de un evangelista, Mateo, ¿no?, que realmente aparece como Leví, hijo de Alfeo. ¿En qué quedamos? ¿Es Leví, hijo de Alfeo? ¿Es Mateo? Leví, hijo de Alfeo, aparece al principio del Evangelio de Marcos y luego desaparece como una persona tan importante, desaparece de un modo absolutamente radical. Hombre, tenemos algunos nombres: Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, quizás tenemos Simón el Cananeo. ¿Santiago el mayor o el mayor? El mayor. Santiago el menor también, pero no Santiago el hermano de Jesús. Ojo, hay 5 Santiagos en el Nuevo Testamento. Santiago el mayor y el menor son hijos del Zebedeo, ¿no? Sí, son hijos del Zebedeo. Bueno, entonces, ¿qué importa si sabemos o no sabemos el nombre exacto? Lo que sabemos es qué pretendía Jesús. ¿Y qué pretendía Jesús? No instaurar exactamente una iglesia tal como la tenemos hoy, sino hacer un símbolo del Israel restaurado. ¿Me explico? Sí. Israel había perdido desde hacía 800 años en la invasión de los asirios contra el reino de Israel. Asiria contra Samaria había perdido 9 tribus y media, pero todo Israel piadoso sabía que antes de que viniera el mundo futuro, el juicio final o la restauración de Israel, en la que Israel sería el que mandara en todo el mundo, Dios restauraría misericordiosamente las 9 tribus y media perdidas, es decir, no fueron aniquiladas nunca, y las traería en las alas de las águilas. Curioso, ¿no? Sí. Los evangelistas, hablamos de los evangelios, Antonio. ¿Cuánto de rigor histórico hay en los evangelios? Porque sabemos que están escritos desde la fe y para la fe. Y para la fe. Por tanto, ¿hay rigor histórico en ellos? Yo creo que hay muchos datos históricos, es decir, no se puede responder simplemente si tienen rigor o no, hay que ver lo que pretenden. Los evangelios pretenden realmente realzar la figura de Jesús, proclamar su fe, atraer conversos, consolidar la fe de los que ya creen, pero no cabe la menor duda que si lo sometemos a una sana crítica histórica podemos sacar datos suficientes que encajan, esto es muy importante, que encajan con el Israel del siglo I. Incido en este punto polémico, porque lo es, obviamente. Jesús no fundó ninguna iglesia. Tal como la entendemos hoy, no. Fundó un grupo que era el símbolo del Israel futuro. Y el grupo que mandaría en ese reino de Dios en la tierra de Israel, lo cual es muy distinto a cómo nos suelen presentar el reino de Dios según Jesús.
¿Dónde está, pues, los orígenes del cristianismo? Menuda pregunta. Es que el problema es que el cristianismo tiene muchos orígenes. Yo he defendido siempre que el cristianismo es un fenómeno dinámico. Entonces no puede tener un solo fundador. Y he defendido también que para que una persona sea fundador tiene que quererlo. Y nosotros estamos convencidos, quiero decir, nosotros los historiadores más o menos de buena fe, estamos convencidos de que ni Jesús ni Pablo tuvieron ningún deseo de fundar ninguna religión nueva. Entonces hay que buscar por otra parte. Yo estoy convencido de que Jesús y Pablo ponen los fundamentos de un sistema que luego se desarrollará sobre todo por los discípulos de Pablo y con siglos, por lo menos 2, dará lo que es el cristianismo. Luego respondo a tu pregunta, ¿quiénes fundaron el cristianismo? Muchos. Ahora la segunda parte, vamos a hablar más profundamente y profusamente del querido Pablito de Tarso. Hoy estamos con el catedrático de la Complutense de Madrid, Antonio Piñero, ya nos ha acompañado en varias ocasiones y estamos presentando su libro Ciudadano Jesús, de la editorial Atanor. Las respuestas a todas las preguntas. Bien, esos lo añadieron ellos. No hay respuestas. Porque no hay respuestas a todas, ¿no? ¿Estás a gusto, querido profesor? ¿Estás a gusto? Yo encantado. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos en unos minutos aquí en mis enigmas favoritos. Hasta ahora, amigos. Es un honor, como siempre, tener la compañía, cuánto nos ilustra nuestro querido profesor, el catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, 42 libros escritos, toda la vida investigando, escribiendo y dedicando muchas horas a perseguir el rastro de este personaje fascinante. Y este es uno de tantos libros que él tiene y que hemos presentado aquí en el programa, va por su segunda edición, me informaba don Antonio, Ciudadano Jesús, de la editorial Atanor. Ha cambiado la portada, ¿no, Antonio? ¿Me dices? Sí. Y bueno, pues disponible, ¿no? En cualquier librería, supongo, ¿no, Antonio? Supongo. Supongo que sí, Ciudadano Jesús. Estamos hoy abordando cuestiones de este personaje, para muchos el más importante de la historia, y que lógicamente gracias a la existencia histórica de Jesús se vertebra todo un pensamiento y toda una creencia. Hay muchísimos comentarios en el muro de Facebook, por ejemplo, leo uno al azar, Juan Moreno, pues si fundó un grupo sobre el Israel futuro, pues fracasó, dice este amigo de Málaga. Sí, y tienes razón. La prueba es el grito desgarrador que recoge Marcos y con él los evangelistas siguientes de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, desgraciadamente, para la historia, Jesús de Nazaret es un maestro de la ley y un proclamador del reino de Dios que fracasó. Para la fe es otra cosa. Una vez más, aprovechando esta cercanía y esta confianza que ambos tenemos, sé que tienes ya una edad, con muchas experiencias a la espalda y que ya no hay pose que valga. No. Todo es sincero y todo es directo. Sí. Tu pensamiento más íntimo, el que hay dentro de ti, incluso que puede estar unido a tus sentimientos sobre este personaje, Jesús de Nazaret. Para ti, ¿quién fue este hombre? Bueno, es un personaje fascinante que merece la pena dedicar toda la vida a él. Nada más. Pero yo no lo veo desde un punto de vista religioso. Yo no soy un tipo con una religiosidad desbordante, ni mucho menos. En ese aspecto
tengo una naturaleza fría y escéptica y demasiado racionalista, ¿no? Pero este personaje te ha tocado el corazón, Antonio. ¿Qué es tocar el corazón? Es que no lo sé. No lo sé, a lo mejor ¿Te emocionas cuando le investigas, cuando le persigues? Te diría que me interesa sobremanera y que estaría eternamente investigándolo. Y que no me canso de leer sobre él. Y que si fuera una isla desierta llevaría solamente, y me dejaran solo llevar sobre un personaje, solo llevaría sobre él o llevaría la Biblia sola. Pero yo no creo que tenga un sentimiento religioso. Aunque ya sabes que soy muy respetuoso, precisamente eso a lo mejor me sirve para adoptar una cierta frialdad ante el personaje y que la gente me crea cuando digo una cosa que es muy positiva, es que es verdad, es que es positiva, que hay un consenso entre los investigadores y que hay cosas muy positivas en el personaje. No todo. Es decir, ese personaje no puede ser un ídolo al completo para hoy, ni un modelo para nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque es un personaje de hace 2000 años, pero tiene cosas espléndidas. Yo creo que has respondido sobradamente a la pregunta, Antonio. ¿Quién fue Pablo de Tarso? Fue el ideólogo del cristianismo, como lo entendemos, como tal. Fue la base y el sustento de lo que sería el grupo paulino de seguidores de Jesús. Yo he sostenido en un libro, Cristianismos derrotados, que si tú tuvieras, o yo, o algo así, la máquina del tiempo, y bajáramos en el siglo II, veríamos que había pues grupos o matices de cristianismo, 10 o 12, pero que había 3 grandes grupos, judeocristianos, seguidores muy directos de Jesús, muy judíos, que creían en un Mesías puramente judíos, los paulinistas que iban detrás de Pablo de Tarso y los gnósticos, digamos como 3 grupos. Sí. Había muchos más, pero 3 grupos destacaban. Lo cierto es que aunque no nos lo expliquemos con toda claridad, en el Concilio de Nicea solo queda el grupo paulino. Hablamos del 325, ¿no? 325, haces bien en decirlo. Sí. En el 325, en época del emperador Constantino, solo tenemos un grupo vivo. Los demás viven, pero son residuales. Entonces, la línea paulinista triunfó. Yo he escrito bastante sobre esto y en el libro que espero que salga este año o principios del año que viene, sí, la guía para entender a Pablo, sí, interpretación del pensamiento paulino, pues ahí explico justamente eso, que Pablo no fue el fundador, no tuvo tampoco conciencia de fundador, no quiso fundar. Es que le dices claro. a él, yo soy el fundador del cristianismo, y dice, ¿qué quieres decir? De vivir el judaísmo en Cristo, en el Mesías. Por supuesto, es lo que yo defiendo. Ahora, luego más tarde se entenderá por cristianismo otra cosa. Y por eso he dicho que los que fundan el cristianismo tal como lo entendemos hoy no es propiamente Pablo, sino sus discípulos, pero que son muchos, muchos, y durante siglos. ¿Cómo está la situación actual a nivel de la investigación histórica de Jesús, Antonio? Pues cada vez son 2 cosas lo que diría. Por una parte, hay un cierto consenso entre los investigadores en ese esqueleto de la vida de Jesús, en esas 25 o 26 puntos que yo he puesto al principio del libro, Jesús y las mujeres, que tengo la suerte de que se reedite ahora en mayo. Allí, al principio, cuando digo, ¿de qué Jesús se trata? De de 26 puntos. Eso por un lado, sí, un consenso. Pero por otro lado veo que la parte apologética, es decir, la defensa a ultranza de un cristianismo más tradicional, está aprendiendo muchísimo. Es decir, está respondiendo cada vez con más inteligencia y con más astucia a todas las dificultades que estamos poniendo los del grupo, llamémosle, independiente. Y entonces ahora está habiendo una nueva pugna. Pero lo que ocurre es que, digamos, los, llamémosle así, más tradicionalistas no sacan las consecuencias de lo que ellos dicen. Por ejemplo, todos predican con la boca llena, Jesús fue un judío. Saque usted las consecuencias.
Jesús nunca abandonó el judaísmo. Saque, por favor, las consecuencias, nada más. Es lo único que pido. Saque todas las consecuencias. ¿Qué actitud tomó Jesús ante las prácticas penitenciales? Penitenciales, ¿te refieres al ayuno, por ejemplo? Por ejemplo. Aunque aparezca una crítica tremenda en el capítulo 11 de Mateo y en el 7 de Lucas, en ese dicho, este individuo es un glotón y un borracho, y aunque sea totalmente cierto, que el comer en común, que las bodas y que el banquete es el símbolo del reino, personalmente estoy convencido de que Jesús era un asceta, que era un hombre cuya vida era absolutamente moderada y pobre, es evidente, absolutamente moderada y pobre, y que probablemente él personalmente, como fariseo de alguna manera, y Galileo, un poco distanciado de los fariseos de Jerusalén, practicaba todos los ayunos que mandaban los fariseos, 2 veces por semana. Una cosa es decir que el reino es el banquete, que son las bodas, que se inaugura un tiempo de alegría, y otra cosa es llevar una vida de verdadero asceta y de predicar con el ejemplo. Si yo exijo el arrepentimiento y una vida conforme a lo que va a ser el reino, yo doy el primer ejemplo, y Jesús lo era. Hemos hablado antes de los apóstoles, pero ¿y los evangelistas? ¿Quiénes fueron? Gran pregunta, porque no sabemos responder. Solo podemos decir que los evangelios son obras anónimas, que a partir de la mitad, en torno a la mitad del siglo II, entre el 130 y 150, empieza claramente a desarrollarse dentro del grupo, sobre todo paulino, que los evangelios son según Mateo, según Lucas, según Marcos, según Juan. Pero la pregunta es, ¿quién hay detrás de esos nombres? ¿Quiénes escribieron los evangelios? Y la respuesta es, no lo sabemos. Increíble. Es que no lo sabemos, ni siquiera de Lucas. Aunque se diga que en Colosenses, si no me equivoco, vamos, dice que es médico, ¿no? O sea que pudieron ser diferentes personas. No. Alguien tuvo que ser. Yo no creo en que el Evangelio, que es una obra, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, Sí. es aparentemente parece un escrito totalmente sencillo, pero es una obra de orfebrería de tal calibre que quien lo hizo era un tipo infinitamente más listo de lo que aparenta, e hizo una obra que debió durar un montón de años. No creo que eso lo pudiera hacer una comunidad anónima, de ninguna manera. Fue un personaje. Una sola persona. Uno. Ahora, ese personaje tenía probablemente fuentes escritas previas. Hay mucho estudiado sobre eso. ¿Es cierto que Lucas fue historiador, Antonio? Él pretende serlo. Él dice en su prólogo, yo he recogido las cosas que cuentan aquellos que las vieron y las he ordenado conforme al orden que yo creo que fue. Entonces él se presenta como un historiador. ¿Lo consiguió? Eso es harina de otro costal. Yo no lo creo del todo. ¿En qué idioma habló Jesús? En casa, sin duda alguna, y al pueblo habló en arameo propio de Galilea. Arameo, es decir, lo que es la lengua del imperio persa, el imperio gran persa, ese que aniquiló Alejandro Magno, tenía provincias occidentales, allí se hablaba arameo, ese tipo de arameo. Ahora, estoy convencido, Jesús sabía hebreo, sin duda alguna, por los juegos de palabra que hace. Segundo, tenía que saber hebreo porque se sabía las escrituras, seguro que de memoria. Tercero, no hay por qué dudar que Jesús hubiera sido carpintero, no hay por qué dudar. Carpintero amplio, es decir, un constructor de una casa especializado en cosa de madera. ¿Dónde tenían los clientes? Entre los griegos y romanos de Séforis y más tarde Tiberíades. Por lo tanto, yo pondría la mano en el fuego que Jesús sabía leer y escribir y que además de hebreo y arameo se defendía en griego e incluso en latín.
Antonio, sin duda hay que hablar de esos años perdidos, ¿no?, de Jesús. Hay una serie de años que no sabemos prácticamente nada y que ha dado pues opción a esa tentación, a la fantasía de muchos investigadores y escritores a escribir lo que le han dado la gana. Es decir, pero con un éxito monumental. Sí, bueno. Sí, pero... Bien, entonces... ¿Qué pasa con esos años? ¿Dónde están? Bueno, pues lo mejor es confesar nuestra ignorancia. Yo creo que un historiador debe decir, si yo examino el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, que son los únicos que traen 2 capítulos al principio sobre la infancia de Jesús, tengo que ver claramente que tanto Mateo, quien fuera, es decir, a partir del capítulo 3 hasta el 28, parece como si ignorara totalmente lo que se escribe en los capítulos 1 y 2. Parecen un añadido. Y en Lucas lo mismo. Parecen un añadido. Es decir, la Virgen María no sabe nada de la anunciación a Gabriel, no sabe absolutamente nada de su propia virginidad, no entiende a Jesús. En Marcos aparece en el capítulo 30, 3, 20, 30, como un personaje loco que está fuera de sí. Vamos, es que eso no casa con alguien que sea la Virgen María, etc. Es decir, no encaja. Pero sabemos que Jesús niño estuvo en Egipto. Lo dice Mateo. Pero de pequeñito. Claro, de pequeñito. Muy pequeño. Sí. Nada como dice luego el Talmud, que ya traía tatuados un montón de cosas secretas, que allí, como han inventado otros, que allí aprendió un montón de cosas secretas y todo eso. Claro, es muy sugerente, ¿no? Decir que Jesús estuvo en la India o... Eso es del siglo XIX en adelante y esos son cuentos indios, no chinos. ¿Dónde crees tú, bajo tu percepción de la investigación, que estuvo Jesús? ¿Estuvo iniciándose, conociendo, viajando o estuvo en Nazaret con su familia? No necesitó iniciarse. No tenemos noticias estrictas de que el partido fariseo estuviera bien establecido en Galilea en el siglo I. Pero no podemos negar que en Galilea hubo probablemente figuras fariseas y que Jesús pudo ser del ambiente fariseo. Vamos a ver, Mozart, por ejemplo, necesitó a alguien que le enseñara el solfeo, lo aprendió solo. Entonces un genio religioso como Jesús necesita que alguien le enseñe las Escrituras cuando probablemente, ávidamente, si es que había escuela en Nazaret o en donde fuera, donde aprendiera, no lo sé, porque Nazaret era minúsculo, como para casi no aparecer en ninguna parte, pero existió sin duda alguna. Digamos, ese personaje tuvo que aprender solo. ¿O alguien se lo inspiró? ¿Inspiró? ¿En qué sentido? ¿Transmitió? Es decir, ¿que tuvo algún maestro secreto que desconocemos? ¿Revelación? Ah, yo no lo sé. Yo ahí ya no me meto. La revelación es una materia muy peligrosa, ¿eh? ¿Qué relaciones tuvo Jesús con el Imperio Romano? Muy negativas. Pero como fariseo, como buen fariseo, no era celota estricto. Hay que tener en cuenta que los celotas son fariseos, pero que pasan a una práctica verdaderamente notable de decir, el reino de Dios no viene si yo no pongo primero las armas y peleo por él. Yo estoy convencido de que Jesús no era un Galileo armado, no lo era. Y que no era pobre, no podía sostener ni el más pequeño ejército. Ahora, por otra parte, estoy convencido de que Jesús no pudo hacer lo que hizo en la llamada purificación del templo durante el tiempo que se presupone para tirar las mesas de los cambistas, empezar a abrir jaulas y que salieran un montón de animales y que un montón de gente, imagínate, se tirara allí a coger las monedas y se armó un cisco fenomenal. Jesús no pudo hacer eso si no tuvo un sustento muy fuerte de un grupo al lado. Yo no sé si tuvo palos, porras o espadas algunas o lo que sea, que tuvo que resistir fuerte hasta que vino la policía del templo. No me cabe la menor duda de que Jesús, desde luego, desde el punto de vista romano, era un tipo peligrosísimo. Había que acabar con él. Hemos hablado antes de los evangelios, claro, apócrifos, los canónicos. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué se aprueban unos? ¿Por qué se desaprueban otros?
Esa es una pregunta muy difícil. Claro. Y he escrito muchas veces que la Iglesia antigua parece como si hubiera querido guardar el secreto más tremendo. Pero lo que sí sabemos, prácticamente seguro, es que en torno al 180 tenemos ya entre los paulinos un canon, una lista de escrituras que es muy parecida a la de hoy. Hoy tenemos 27 libros sagrados. Los libros sagrados de Ireneo eran prácticamente 23, pero, pues, por ejemplo, le podía faltar segunda y tercera Juan, segunda Pedro, pero si esos eran cosas minúsculas. Y ahora, ¿por qué? Todas esas historias de que si en el concilio de Nicea pusieron una manta, pusieron todos los evangelios, tiraron de la manta, esos son otra vez cuentos infantiles. ¿Por qué? No lo sabemos. Probablemente, primero, porque hubo un consenso entre todas las importantes iglesias que se reunieron probablemente en Roma y dijeron, vamos a ver, ¿qué leéis en las iglesias vosotros en vuestros sábados por la tarde o domingo, en vuestros oficios litúrgicos? ¿Qué leéis? E hicieron una lista. ¿Consenso? Un consenso. Claro, interesado y dirigido. Un consenso, pero un consenso paulinista. Claro. Es decir, el núcleo es paulino, pero no solo paulino. Es decir, hubo una flexibilidad de tal manera, allí sí que hubo diálogo, porque dentro de un canon que es fundamentalmente paulino, y pongo un solo ejemplo. ¿Cuántas cartas hay de Pablo? O sea, sean o no verdaderas. Hay 14. ¿Cuántas cartas hay de los otros apóstoles en el Nuevo Testamento? Hay 7, y algunas así de pequeñitas, como tercero Juan. Es decir, Pablo tiene un peso enorme. Es evidente que el Nuevo Testamento es paulino, pero fueron flexibles. Se introdujo el Evangelio de Mateo, que parte es paulino y parte no. Se introdujo el Apocalipsis, que parte es paulino, por ejemplo, es el Cordero de Dios, cita a Pablo prácticamente, y se introdujo la epístola de Santiago y de Judas, que son muy judías. Es decir, fueron flexibles, pero fundamentalmente paulinos. ¿Qué son los evangelios apócrifos y qué son los evangelios gnósticos, Antonio? Los evangelios apócrifos son aquellos que a lo largo de los siglos no han sido aceptados por la Iglesia. ¿Y cuándo? Pues a partir aproximadamente en Occidente de un concilio nipona a finales del siglo IV. Y de una manera oficial, aunque la gente, se tire de los pelos, en el concilio de Trento, a finales del siglo XVI, es cuando se declara por primera vez en la Iglesia Católica cuál es la lista oficial de obras del Nuevo Testamento, y no antes. Era la práctica de la Iglesia, los concilios, los oficios litúrgicos. Otra cosa muy importante. A partir del 200, todos los papiros, esto casi no lo dice nadie, es decir, todos los documentos más antiguos del Nuevo Testamento, que son papiros, normalmente, ya hacen una lista clarísima de aquello que es canónico y de lo que no es. No tenemos papiros antiguos de ningún evangelio apócrifo. Que, por cierto, ¿dónde se encuentran esos papiros? ¿Papiros? ¿Dónde se encontraron? En Egipto en general. En diversos sitios de Egipto, normalmente en sitios muy secos, desde el norte hasta relativamente cerca del delta, y ahora en 20 o 30 universidades y bibliotecas, por ejemplo en Ciudad del Vaticano, ahora están haciendo una exposición sobre un papiro fantástico que está en Ciudad del Vaticano, que es el papiro Bodmer. Así es. Ese es un papiro importantísimo, es del año 200, y solo tiene Lucas y Juan. Probablemente no tenía apócrifo ninguno, y otros no tenían apócrifos. Ellos en el año 200 ya sabían qué era oficial y qué no. Es decir, 125 años antes del concilio de Nicea y 125 años antes de que diga Dan Brown que en Nicea se inventaron los evangelios. ¿Y los gnósticos? Y los gnósticos son aquellos que dentro de la Iglesia se creen una élite. Es decir, gente que ha recibido una revelación especial, que entienden la Escritura especialmente y que son los únicos que tienen espíritu. Es decir, que se van a salvar. ¿Por qué? Porque el espíritu es partícipe de Dios.
Hay muchísimos comentarios en Facebook. Vamos a abrir también nuestra otra vía de comunicación, nuestro correo electrónico, por si también desean usarla. misenigmasfavoritos@gmail.com es el correo electrónico del programa, por si ustedes desean escribirnos para hacer alguna pregunta a don Antonio Piñero. Comentarios hay muchísimos en Facebook, luego daremos lecturas de algunos de ellos y sobre todo pues abundan los de felicitaciones a tu persona, Antonio, por tan magnífica exposición. Me estaba acordando de un lugar por el que he pasado en diversas ocasiones cuando voy a Egipto de camino a un templo, el de Abidos, Nag Hammadi, Sí. que es el lugar donde se encontraron también papiros. Sí. Bueno, papiros propiamente no, se encontraron pergaminos. Pergaminos, exactamente. Que es otra cosa, Es ¿no? importante esa claro, puntuación. son pergaminos porque ya son libros. Se encontraron Exacto. 13 libros Exacto. y que son libros como los actuales, de un tamaño así, encuadernados perfectamente, que por cierto, la encuadernación era de piel y fíjate qué cosa más maravillosa de la fortuna, que el encuadernador cogió los papiros que tenía por ahí y tal, los metió y resulta que eran facturas. Y son datables, son aproximadamente del 340, la traducción, o al menos la colección, o al menos la encuadernación. Es decir, son del siglo IV. La mayoría, bueno, se perdió el libro 13. ¿Sabes lo que ocurrió, no? ¿Qué ocurrió, Antonio? Pues lo que ocurrió fue que como ha habido siempre en Egipto una ley que dice eso es un tesoro estatal, pero al mismo tiempo ha habido gran trapicheo, y sigue habiéndolo, pues resulta que mientras se vendía o no se vendía, la mamá de uno de los descubridores, ignorante del tesoro que tenía, cogió el libro 13 y arrancó la mayoría de las hojas y las utilizó para encender el fuego, la candela de su fogón. Y hemos perdido el libro 13. Pero lo que se conservan son aproximadamente 50 tratados, de los cuales aproximadamente 40 no los conocíamos. Y entonces son testimonios directos, prácticamente todos de los gnósticos, directos, de primera mano. Tenemos que hacer nuestra segunda pausa. Fíjate que rápido pasa el tiempo, Antonio, como siempre. Estamos hoy presentando Ciudadano Jesús, de la editorial Atanor. Y, Antonio, si tuviéramos que pensar en un personaje como el Ciudadano Jesús, ¿qué otro ciudadano de la historia sería semejante a Jesús? En la antigüedad se señaló siempre uno, y la moderna investigación ha señalado a un pitagórico, a un filósofo pitagórico, por una parte, en la parte, digamos, greco-romana, sí, que se llamaba Apolonio. Apolonio de Tiana, ojo, no de Triana, sino de Tiana, que está en la actual Turquía. Con una vida muy parecida, similar, ¿eh? Bueno, o por lo menos Filóstrato, cuando escribió esa obra en torno al 207, la vida de Apolonio de Tiana, pues realmente lo presenta con tintes muy parecidos, incluso resucita a una muchacha. Y eso por una parte. Y por parte de los judíos, pues hay algunos rabinos y maestros de la ley que eran sanadores, a la vez que maestros exorcistas, como un famoso Joní, el circulero, el que hacía círculos y le decía a Dios, yo me meto en este círculo y como no llueva sobre Israel, aquí me quedo y me matas si quieres. Y Dios le hacía caso. Antonio, cuando dices que... Joní, el circulero. Cuando dices que Jesús de Nazaret fue un gran exorcista, ¿qué entendemos por exorcista? Pues aquel que delante de los ojos de la gente del siglo I realizaba obras maravillosas consistentes en expulsar demonios de la gente, según se creía, o en sanar enfermedades que la gente creía que estaban causadas por demonios. Es decir, los mismos adversarios de Jesús admitían que él hacía cosas maravillosas. Entiéndelo como puedas. Hacemos nuestra segunda pausa. Seguimos enseguida hablando con el catedrático don Antonio Piñero. Hasta ahora.
Comenzamos la tercera parte del programa. Escojo uno de los muchos comentarios que hay en Facebook. Nuestra amiga de Cataluña describe Rosario García Parra: este hombre es un lujo, como profesional y como persona, un gustazo. Me siento un día más como si estuviese sentada en mi pupitre de la universidad disfrutando de uno de mis profes favoritos. Gracias, don Antonio, por enseñarnos tanto y fomentar los valores, la cultura y la elegancia. Yo suscribo desde luego este comentario y seguro que muchos amigos que nos están viendo también. Es importante ser didáctico, tener un lenguaje cercano, sencillo, para que todo el mundo lo comprenda. Porque, Antonio, yo quería preguntarte antes, ¿qué herramientas utilizas tú para la investigación? Porque yo cuando te imagino, te veo en tu despacho con centenares de libros, en tu ordenador, pero ¿qué herramientas tienes para investigar? Bien, realmente lo que yo he hecho, por ejemplo, tanto con Jesús como sobre el que no he escrito mi libro todavía. No, ese es un libro puramente preparatorio. Es decir, mi libro sobre Jesús está sin escribir. Está por venir. Sí. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, ¿qué he hecho con Pablo? Que es un libro que saldrá ahora. Pues leer centenares de veces a Pablo en griego. Decenas, y si quieres centenares es demasiado, decenas y decenas de veces, y leer el texto y meterme en el personaje. Y luego, como hay que leer a los colegas también, es decir, uno no puede sentirse un intérprete genial, es una tontería, ¿no? Te puedes meter en el personaje, pero sabes que te puedes equivocar, y te equivocas seguro, y yo me he equivocado seguro. Entonces, lo que he hecho ha sido leer sobre todo a aquellos que opinan distinto que yo. Qué bueno. Es decir, todos los que ponen argumentos, cuando yo he llegado a un punto de vista, aquellos que son mi competencia. Porque si yo reflexiono sobre lo que han dicho los demás, yo caeré en la cuenta de mis fallos propios y arreglaré en lo que pueda aquello que es un fallo. Y eso es lo que he hecho con Pablo. Y en cuanto a Jesús, pues leer y leer y leer los evangelios y sobre todo leer comentarios muy seleccionados. ¿Qué es un comentario a un evangelio? Pues es un libro que, por ejemplo, para que se haga una idea, del Evangelio de Marcos, que es pequeñísimo, que tiene 16 capítulos y no muy grandes, pues es un libro aproximadamente de, pongamos, 1.200, 1.300, 1.400 páginas, normalmente en una lengua extranjera, alemán, inglés, ahora hay muchísimo en inglés, y todo se traduce al inglés, y pensar muy detenidamente cómo han comentado el Evangelio, porque los comentaristas hacen un estudio profundísimo del libro que están comentando, lo comparan con un montón de textos, por ejemplo, en el caso de Jesús. Como a mí me ha tocado hacer el Evangelio de Marcos para la futura Biblia de San Millán o Nuevo Testamento de San Millán, por el que vamos a empezar, pues yo estoy leyendo comentarios selectos del Evangelio de Marcos. Y te puedes pasar con un comentario de 1.400 páginas, pues a lo mejor te pasas 5 meses. ¿Y qué es lo que tiene un comentario? Pues que relaciona el Evangelio de Marcos, el que yo estoy estudiando ahora, pues con todos los textos judíos anteriores y posteriores. Es decir, con toda la Biblia del Antiguo Testamento, con todos los manuscritos del Mar Muerto, con todas las obras apócrifas del Antiguo Testamento, con toda la Mishnah, es decir, los comentarios judíos a la Biblia, con todo el Talmud, es decir, los comentarios a los comentarios judíos de la Biblia, comentarios a comentarios, que es así de grande, ¿eh? Entonces te da una perspectiva tremenda del Evangelio, porque lo iluminan por aquí, por allí, por acá. Lo comentan a la luz de los paralelos grecorromanos, de la literatura grecorromana. Es decir, se ve al Evangelio como un prisma que puede reflejar las luces de distintas culturas. Te puedes pasar 6 meses con un libro de esos. Esa es la manera que tienes. Y entonces tienes 2 atriles, es lo que yo hago. Una, el Nuevo Testamento en griego, que por cierto ha salido la edición 27ª. Es decir, de un instituto protestante
en donde hay 100 personas que se dedican exclusivamente a editar el Nuevo Testamento en griego, y que la mayoría son protestantes. Don Antonio. Entonces, perdona, termino. Un atril, el Nuevo Testamento en griego, y otro atril, el comentario. Ya está. Te voy a hacer una nueva pregunta personal. Los investigadores, y esto me ha pasado a mí en alguna ocasión, ¿no?, y a muchos compañeros, cuando están investigando una historia y se meten en ella en profundidad, a veces en los sueños vienen dadas, a veces, algunas respuestas a inquietudes, a problemas. Dejemos al margen si es inconsciente o si es algo, ¿no?, que nos pone esa respuesta en los sueños. Con tantos datos que has manejado, ¿te ha ocurrido alguna vez, Antonio, que en algún sueño te haya venido una solución, una respuesta? Sí. Sí, y en concreto con Pablo. Ajá. Es decir, yo me he levantado, yo no digo nada más que a lo mejor he estado toda la noche dando, bueno, toda la noche durante meses y durante años. En este caso concreto, claro. 3 años y medio quizás. Ha habido otras cosas en mi vida que he hecho, ¿no? Pero fundamentalmente centrado en Pablo, y levantarte por la mañana y decir, ¿cómo no había visto esto? Esto es, lo que yo he hecho con Pablo ha sido hacer una plantilla. Es decir, una hipótesis de interpretación. Es una plantilla grande, no es una sola idea. Y entonces, cuando ya tienes la plantilla, tú imagínate una falsilla, cuando antes te obligaban a hacer, ¿no? Tenías la plana que se transparentaba y entonces ponías la falsilla debajo y escribías. Entonces, la plantilla es leer los textos de Pablo muchas veces, construir la plantilla y luego poner la plantilla a ver si encaja. Eso es lo que a mí me ha venido por la noche. Gracias por contarnos esto que es personal y por esta sinceridad, Antonio. Permíteme, con tu confianza, dar unos datos del programa y de una lista de actividades que tenemos organizadas. Vamos a presentar ahora un nuevo libro de un compañero que nos ha llegado hoy, está recién salido del horno. Todas las actividades que tenemos preparadas de aquí al verano, todas las pueden ver en nuestra página web en www.misenigmasfavoritos.com y también en el apartado eventos del muro de Facebook. Bueno, ya en el mes de junio, el sábado 7 de junio, tenemos una excursión muy bonita al Parque de las Ciencias de Granada. Será una ocasión para aprender con la ciencia, para jugar con la ciencia, donde además los niños también pueden venir y disfrutar de un día extraordinario en la ciudad de Granada. Que tenemos las primeras jornadas de enigmas y otras realidades en el Centro Sanacons, el sábado 21 de junio, celebrando el solsticio de verano. Habrán talleres y conferencias durante todo un día. Será una experiencia, un día muy bonito en el que vamos a compartir con muchas personas que van a venir de muchos puntos de España para aprender, para, en definitiva, compartir. Sábado 21 de junio. Y los viajes que tenemos ya previstos son, en julio, del 4 al 6 de julio, viaje a Fátima. Del 26 al 36 de julio viajaremos a Lourdes y Zaragoza, que tenemos 2 grupos exactamente iguales al Camino de Santiago, desde el día 1 al 9 y del 15 al 23 de agosto, y que tenemos ya organizado por fin ese tan esperado y deseado por muchos, nuestro viaje a Egipto. Será en esta ocasión mi viaje número 36, del 26 de agosto al 5 de septiembre. Dada toda esta información que pueden encontrar en nuestra página web, hoy me ha mandado la editorial Los Libros del Olivo, este fantástico libro que yo estaba personalmente deseando que saliera. Las claves perdidas del Camino de Santiago, una crónica de dioses, atlantes y templarios. Nuestro buen amigo, don Antonio, Mariano Fernández Urresti, historiador, cántabro. Las claves perdidas del Camino de Santiago, una guía indispensable para conocer muchas cosas interesantes del Camino de Santiago y muchas de ellas relacionadas con, por ejemplo, con el Antiguo Egipto, que hemos mencionado aquí en alguna ocasión. Le tendremos próximamente a Mariano Fernández Urresti para hablarnos del Camino de Santiago una vez más, un tema del que estoy absolutamente enamorado. Don Antonio, hemos salido a la calle y se ha hecho una encuesta. Nuestro compañero Brian y nuestra compañera, la periodista Diana Calvo, pues eso, han ido a la calle para hacer estas preguntas. Adelante, Diana. ¿Por qué no escuchamos? ¿Pero se está escuchando la emisión?
Algo ha pasado, los duendes, don Antonio, han influido y no hemos escuchado a nuestra compañera. Y como yo tengo mucho interés en saber qué ha dicho, y todos también, pues venga, hacemos un... Pues empezamos de nuevo. Exactamente, ¿no? Y no pasa nada. Y no pasa nada porque, Antonio, yo creo que es importante, ¿no? El pulsar a la opinión de la calle, ¿verdad? Ese es un problema de los políticos y de los investigadores. Como se encierren en la Torre de Marfil, pueden perder el norte. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el sentir popular? Porque además tú tienes un feedback también muy bueno, muy importante en las redes sociales, Antonio. ¿Qué percibes tú de la gente que te escribe, de tus seguidores? Pues que me hacen 1000 preguntas, a veces que me dejan totalmente sorprendido. Sabios, ¿eh? Pero que yo realmente contesto a todas en cuanto puedo y que es una orientación para saber realmente qué es lo que piensan y qué es lo que yo tengo que pensar a mi vez y fomentar en mis escritos. Muy bien. Ahora nos avisarán cuando esté disponible esa encuesta, será cuestión de nada, segundos. Pero yo te quería preguntar, hay muchas cosas que quiero preguntarte, lógicamente. Primero por el mensaje de Jesús, pero antes sobre el personaje de María Magdalena. ¿Quién fue realmente María Magdalena, Antonio? Bueno, eso ahí sí que hay tela que cortar, mucha. Yo he dicho muchas veces, y lo proclamo de nuevo, que hay que dividir al personaje de María Magdalena antes de la cruz y después de la cruz. ¿Qué noticias hay sobre María Magdalena antes de que Jesús esté en la cruz? ¿Y qué noticias hay en la cruz y después de la cruz? ¿Qué noticias hay sobre María Magdalena antes de que Jesús esté en la cruz? Pues prácticamente una. Y en el capítulo 8 de Lucas, y entre el gremio, es decir, en la peña nuestra de investigadores, en el capítulo 8, versículos 1, 2 y 3, que se habla de María Magdalena, de Juana, la mujer de Cusa, y de una tal Salomé de la que no tenemos ni idea, aunque sale en Tomás Nóstigo, en el Evangelio de los Egipcios judeocristiano, pero que no sabemos nada. Bueno, ¿qué dice de María Magdalena? Pues lo que yo creo que la gente ya sabe, que Jesús había echado de ella 7 demonios y que con otras varias mujeres servía al grupo de Jesús con su dinero. Se acabó la noticia. Ahora, móntate tú con esa noticia que en la peña, como digo, de investigadores, la tenemos por secundaria. ¿Qué quiere decir secundaria? Que no es original, que Lucas la ha tomado probablemente de Marcos 15:40. O sea que esa lista de personajes está tomada de la cruz, lo cual le añade valor negativo. Es decir, que todavía sabemos menos. ¿Qué podemos saber de María Magdalena si solo tenemos un texto en todos los evangelios antes de la cruz? ¿Me puedes decir tú? Claro. Respóndeme tú. Nada. Y sin embargo, Antonio, ¿está en los momentos más importantes de la vida de Jesús? ¿Ah, sí? No acabo de decir que no está. He dicho que no está según los evangelios. Dime, por favor, ¿en qué momentos está? ¿No está en el momento de su crucifixión? He dicho antes de la cruz, antes de. En el momento de la crucifixión, si quieres, hablamos luego. Claro. ¿Qué hay antes? No, un solo texto. Entonces, no puedes decir, está en los momentos importantes de su vida. Perdona, Luis Mariano, sí, es verdad, es erróneo. Estaba pensando en la crucifixión, claro, estaba pensando... En la aparición, en la primera aparición. Estaba pensando en el momento en que va a anunciar a los discípulos. Claro, pero eso es en la crucifixión, que ya es un texto absolutamente dudoso, y no me digas la aparición de Jesús a María Magdalena en el Evangelio de Juan es tremendamente problemática, y rompe con otras tradiciones del cristianismo primitivo. Hablo de ello lo que quieras. Hay muchas preguntas. Mar Sarompas, desde Granada, Motril, escribe: me gustaría preguntar al señor Piñero si las traducciones de los textos sagrados que nos han llegado son fiables al 100%. Las traducciones. Probablemente yo creo que él se refiere a los manuscritos del Nuevo Testamento, no a las traducciones que hacemos nosotros, sino probablemente a la primera, digamos, puesta por escrito, quizás en arameo, de palabras
de Dichos y Hechos del Señor y a esas traducciones que se recogen en los evangelios, si son fiables al 100%. Pues bueno, no podemos asegurarlo, porque toda la tradición aramea se ha perdido. Lo que podemos decir es que lo que conservamos en los evangelios tiene a veces un sabor arameo muy profundo y muy evidente. Es decir, que probablemente está recogiendo cosas que se dijeran en arameo. Otra cosa son las traducciones posteriores, pero ahí en España hay 100. Paco Rodríguez Sierras escribe: me gustaría saber si Jesús o escrituras del Nuevo Testamento mencionan a Moisés. Me parece más que curiosa la sensación que tengo de que no lo tenían muy presente. Saludos a todos y don Antonio, agradecer la difusión. No, sí, en el Nuevo estudios. Testamento Moisés no desempeña más un papel fuerte nada más que en Jesús y en Pablo, sobre todo, y sobre todo por la ley de Moisés, porque Jesús se dedica a discutir con sus colegas fariseos, con un tono muy fariseo, la acomodación de la ley de Moisés a su vida. Y en Pablo, porque lo que discute Pablo fundamentalmente en su evangelio es si la ley de Moisés entera es obligatoria para los paganos o no. Tenemos una llamada, don Antonio. Juan Moreno escribe: ¿no estaba cuando Jesús lavó los pies a los apóstoles? Se refiere a María Magdalena. No lo dice de ningún modo el Evangelio de Juan en el capítulo 13, que es el lavatorio de los pies. No lo dice. Por lo tanto, no lo sabemos. Recibimos esa llamada. Buenas noches. Buenas noches, Mariano. Soy Meli, llamo desde la Cala de Mija. Meli, buenas noches, adelante. Pues quería preguntar a Antonio que ¿quiénes eran los Desposini? ¿Por qué se dio orden de aniquilarlos? Perdón, Meli, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Quiénes eran los Desposini? Ah, los Desposini. Sí. ¿Por qué se dio orden de aniquilarlos? Vamos a ver. ¿Es cierto que una delegación de estos pidieron ayuda a Constantino y este no les hizo caso? No, la historia está relacionada sobre todo con lo... Bueno, aclaremos el término. Despedimos a Meli y damos las gracias. Buenas noches. Gracias, Meli, buenas noches. Gracias. Perdón por haberme adelantado a responder. No, adelante. No, vamos a ver el término. Los despotes en griego quiere decir el amo, el maestro. Desposini son aquellos que pertenecen a la familia del Maestro Jesús, es decir, familiares de Jesús. Sus primos, descendientes decías tú antes, porque no tenemos prueba alguna, pero por lo menos sus primos e hijos de hermanos suyos, que hay una historia, sobre todo con Domiciano y con Trajano, que lo presentan delante del emperador, e incluso creo recordar con Tiberio, pero casi seguro que me equivoco, pero ciertamente más tarde, los presentan delante del emperador y dicen: estos individuos son muy peligrosos porque son unos parientes de aquel que fue un Mesías fracasado y que Roma lo crucificó y que era un tipo peligrosísimo. El emperador los interroga y los despacha como gente inofensiva. Pero lo que es cierto es que en la tradición del siglo II, en Papías de Hierápolis, se habla de que los parientes de Jesús sí que controlaron la iglesia de Jerusalén, empezando por su hermano Santiago. Entonces, hubo ahí un movimiento de pariente muy fuerte que desbancó a Pedro, por lo menos Santiago. Antonio, tenemos varios correos electrónicos. Por ejemplo, Ángela Restrepo nos escribe: hace un tiempo leí una noticia que decía que habían encontrado una parte de la Biblia que decía que Jesús no había sido crucificado. ¿Se sabe algo de este tema? No, eso yo creo que se refiere a una Biblia del 1500 aproximadamente, pero que es una traducción de los Evangelios muy influenciada por el Corán, en donde aparece ciertamente una figura de Jesús que se llama técnicamente doceta, es decir, que su cuerpo era aparente. Y en el Corán se mantiene, si no me equivoco, que Jesús no fue crucificado, y en los Hechos Apócrifos de los Apóstoles, absolutamente seguro, porque lo he editado yo, ahí aparece, sobre todo en los Hechos de Juan, que Jesús no fue crucificado, sino un símil a Jesús.
y que el Jesús verdadero se estaba burlando de quienes lo crucificaban. Entonces, esa Biblia es simplemente una traducción arábiga de los evangelios influenciada por la tradición musulmana. No tiene valor histórico ninguno. Mientras algún compañero me informa si está disponible ya la encuesta, hay un correo que nos llega desde Sevilla. Octavia escribe: buenas noches, Luis Mariano, saludos a don Antonio Piñero. Me gustaría que le preguntaras qué cree él sobre la resurrección de Jesús. Pues que es una materia en la que yo como historiador no puedo meterme, y que los testimonios sobre la resurrección de Jesús desde el punto de vista de un historiador son tan tremendamente contradictorios entre sí que un historiador no puede hacerlos demasiado caso. Mi opinión personal es, sin embargo, que la creencia de los primeros cristianos en la resurrección de Jesús es un hecho indispensable. La creencia es un hecho indispensable para explicar el surgimiento del cristianismo. Pero la resurrección en sí, yo como historiador no puedo pronunciarme. Hay otro correo electrónico, José de Málaga, es un poco extenso, pero creo que es interesante. Dice: en primer lugar, manifestarle al profesor Piñero mi satisfacción por poder disfrutar una vez más de su presencia en este programa y verle tan pletórico de salud. Enhorabuena. Mi pregunta se refiere al deseo de conocer su respetable opinión respecto, en principio, a un Antiguo Testamento con un Dios colérico, vengativo y amenazador en múltiples ocasiones con su protegido pueblo judío, y que la publicación de las descubiertas 25.000 tablillas procedentes de la extraña civilización sumeria, en la que, según expertos en esa lengua, nos narran la creación del hombre por unos extraterrestres venidos a la Tierra para su explotación minera, lo que aparentemente explicaría esos amenazantes cambios de humor de un indignado Dios creador según la Biblia, y en el supuesto de consolidarse esta otra historia. ¿Qué papel sería el de Jesús de Nazaret y cuál sería su encaje y engarce con esta posible nueva versión sumeria del origen del Antiguo Testamento? Saludos cordiales. Bien, bueno, pues eso de la versión sumeria de noticias del diluvio, de las noticias de la creación, es totalmente cierto. Es decir, ahí se mezclan partes que son totalmente ciertos. Por ejemplo, yo creo que la semana que viene, si tengo ocasión, voy a publicar un comentario a la edición del poema de Gilgamesh, una vez más, pero que se ha hecho en la Universidad de Barcelona en una traducción espléndida del acadio. Por lo tanto, diríamos, directamente del sumerio no se ha conservado nada, pero sí en traducciones acadias y posteriormente asirias. Y es totalmente cierto que las narraciones de la Biblia, del diluvio y de la creación del hombre y algunos otros mitos más son o bien sumerios, pero transmitidos a través de los acadio-asirios, o bien son cananeos, es decir, de los semitas occidentales a los cuales pertenecen los mismos israelitas. Ahora bien, que se diga que esas tablillas afirman de extraterrestres es conocer 0,000 de cómo era la visión de los antiguos, dentro de la que no cabe en absoluto extraterrestre ninguno. Ninguno. Que por favor visite mi blog, el blog de Antonio Piñero, Cristianismo e Historia, donde tengo un tratamiento de las últimas semanas, 6 postales seguidas sobre esa teoría en la Biblia. No tiene nada más que ir a mi blog y lo verá detenidamente argumentado. Antonio Piñero está en Facebook, Antonio Piñero tiene página web, antoniopiñero.com, y Antonio Piñero tiene blog, que es, por favor, Cristianismo e Historia, o bien el blog de Antonio Piñero. Antonio, nos queda tiempo para una última pregunta. Me informan los compañeros que ha habido problemas técnicos con la encuesta. Vamos a recuperarla fuera del programa para emitirla en nuestro muro de Facebook y todo el mundo pueda ver la opinión. No, lo siento por Diana porque ha trabajado en ella, sí, ¿no? Pero bueno, pero saldrá. Esperemos que pueda rescatarla para que ese trabajo de nuestros compañeros Brian y Diana puedan verlo la gente en nuestro muro de Facebook y subirlo a YouTube y a nuestra página web. Don Antonio, una última pregunta para concluir este programa. Se quedan como siempre muchas, pero bueno, vas a seguir viniendo, ¿verdad? Digo yo. Claro que sí. Sí, me invitas. Claro que sí. La pregunta es sobre el mensaje de Jesús. Estamos a las puertas de Semana Santa, hay muchas connotaciones obviamente religiosas, pero ¿cuál crees tú que fue el importante, el verdadero mensaje de Jesús? El mensaje de Jesús nuclear es la proclamación del reino de Dios y su preparación en el hombre, que es el arrepentimiento. Ahora bien,
Es un mensaje que contiene una parte que se refiere solo a ese momento de preparación para el reino de Dios y que no es para todo el mundo, porque es vender todos los bienes, despreocuparse del trabajo y despreocuparse de los lazos familiares. Si tú trasladaras vender todos los bienes y dárselo a los pobres, despreocuparse del trabajo y decir ya me alimentará Dios como alimenta a los pájaros del campo y a los lirios del campo también, o si rompes los lazos familiares y dices deja a los muertos que entierren a tus muertos, o deja a tu mujer y tu negocio, naturalmente no habría ninguna sociedad que resistiera a eso. Se hundiría la sociedad en 10 minutos. Ahora bien, ese es un mensaje transitorio de arrepentimiento para ese momento, pero Jesús tiene un mensaje universal, una ética universal que es una ética fundada esencialmente en el amor al prójimo. Es la ley del amor y Pablo lo recoge clarísimamente, y cuando le dice a sus conversos que vivan su vida en el Mesías, es decir, en Cristo, que sean cristianos, les dice Pablo, les dice lo único que tenéis que cumplir es la ley del Mesías o ley del amor y nada más. Y así es lo que centra Pablo y Jesús mismo su mensaje. Hoy hemos presentado uno de los muchos libros que tiene Antonio Piñero publicados, Ciudadano Jesús, de la editorial Atanor. Don Antonio Piñero, querido profesor, ha sido un auténtico placer, una vez más, este bonito encuentro. Gracias por ilustrarnos, enseñarnos con historia, con datos y con rigor. Bueno, yo soy el que agradece porque me dais la oportunidad de dirigirme a un montón de gente a los que considero mis amigos. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios quiere. Si Dios quiere. Y si Dios quiere, pues les veremos en una próxima edición de Mis Enigmas Favoritos. Ha sido un auténtico placer. Yo disfruto mucho siempre de la sapiencia, el conocimiento y de la humildad con la que transmite siempre nuestro catedrático, nuestro profesor don Antonio Piñero, para hablar de este personaje, para mí desde luego fascinante, como es Jesús de Nazaret. Les emplazamos no para la semana que viene, porque como saben tenemos Semana Santa. Nosotros estaremos en Londres visitando algunos lugares muy bonitos, muy especiales, entre ellos Stonehenge, pero regresaremos para la semana siguiente, donde tendremos una nueva entrega de Mis Enigmas Favoritos, que les aseguro también que será tan interesante como esta. Un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible Mis Enigmas Favoritos. Queda pendiente lo de la encuesta, que la subiremos en nuestro muro de Facebook. Que pasen una feliz Semana Santa, amigos. Buenas noches.